para podernos brindar este espacio para informar del proyecto más importante que existe en nuestro país, el proyecto de mayor prioridad, el Censo de Población y Vivienda. Como usted ha indicado, lo remarcamos, es el proyecto más importante de contarnos a los bolivianos uno por uno. No se trata de una estadística, de un porcentaje, sino a cada uno de los bolivianos y bolivianas. Dígame, licenciado, ¿cuándo conoceremos las preguntas, una preboleta, lo que nos van a preguntar a los bolivianos? ¿Cuándo ya tendremos esas preguntas, licenciado? La boleta para este momento ya se encuentra concluida en una etapa preliminar, en un trabajo que fue realizado a través de las distintas instituciones competentes a nivel central del Estado en toda su temática. Esta boleta ahora pasará por un proceso cognitivo para ver cuán relevantes, cuán válidas, cuán entendibles son las preguntas y las respuestas de la misma. Y una vez que se haya terminado esta prueba cognitiva, que es una innovación técnica muy importante, sin lugar a dudas, pondremos a conocimiento de la sociedad civil en su conjunto el contenido de la misma. Estimamos que para finales del mes de abril podremos realizar este proceso. Licenciado, ¿y habrá alguna oportunidad para hacerle un toque, un retoque a las preguntas? ¿Será de consideración, como una asamblea, tal vez, decir, esta pregunta va, esta pregunta no debe ir, o se debe incluir esta temática? ¿Va a haber esa oportunidad o no? La mayoría de las preguntas ya está siendo trabajada a través de comisiones representativas en cada una de las temáticas correspondientes. Por ejemplo, el tema de pertenencia a pueblos y naciones indígenas se va a trabajar con el Ministerio de Justicia y con los representantes de las diversas naciones que componen el Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera se ha realizado trabajo con grupos de diversa naturaleza para poder ver el contenido de la boleta censal en su conjunto, dependiendo la competencia y el tema específico. Bien, licenciado, ¿cómo debemos prepararnos desde la sociedad civil? Alguien ya comentaba de que profesores, por ejemplo, podrían prepararse de algún modo, los alcaldes, los estudiantes, los gobernadores, los rectores de las universidades, el presidente de la Junta de Vecinos, no sé, un dirigente de la comunidad campesina e indígena también. ¿De qué modo usted cree que deben involucrarse? Porque de algún modo tienen que involucrarse, no solamente esperar a que vaya el censador y los cuente y ya está, ¿no? Todos y cada uno de los bolivianos en todos los rangos de edad contamos para el censo y necesitamos capacitarnos al respecto. Comenzando desde los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria, ya se tiene un convenio con el Ministerio de Educación para difundir en la currícula de la presente gestión escolar material asociado a las características de un proceso censal, la importancia del mismo y sus objetivos. Es muy importante que nuestros niños y jóvenes comprendan cuáles son los objetivos del censo. Y justamente estos objetivos son el obtener información del total de la población boliviana para poder generar indicadores de tipo económico, social, demográfico y de vivienda que permitan realizar políticas públicas basadas en evidencia empírica, focalizadas para quienes realmente lo necesitan. Adicionalmente, los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, deben colaborar en el marco de sus competencias con campañas comunicacionales para poder garantizar que este censo salga de la mejor manera posible, permitiendo que la población en su conjunto abra sus puertas, no solamente el día del censo, sino también en la etapa de la actualización cartográfica estadística, que es muy importante para poder llevar adelante las encuestas en los próximos 10 años. La sociedad civil en su conjunto, tanto como las autoridades políticas, van a poder contar con todo el material de capacitación y difusión a través del sitio web del INE. Licenciado Arandia, usted tocó, vale la pena hacer un paréntesis, tocó el tema, por ejemplo, de niños, niñas, cómo ellos podrían involucrarse, que me parece muy importante que haya tocado este tema. Los niños que lo van a ver a través de las plataformas digitales, tal vez no en este horario, pero sí muy tempranito, los niños, ¿cómo tendrían que involucrarse, interesarse en este proceso tan importante que compromete
a todos los bolivianos cada década? Sin lugar a dudas, el trabajo de que los niños y jóvenes entiendan que el censo es un proyecto de carácter técnico y de relevancia máxima para que ellos puedan contar con un futuro mejor y con políticas que los favorezcan, tanto a ellos como a sus familias y poblaciones en su conjunto, sin lugar a dudas es fundamental. Consideramos que el futuro de Bolivia, que son nuestros niños y jóvenes, debe tener una información clara y objetiva y debe educarse con la misma para comprender a cabalidad la importancia de un proceso como este. Estamos conversando con el licenciado Humberto Arandia, él es el director nacional del INE a propósito del censo. Usted ya alargaba un dato, ¿cuánta gente se va a necesitar para contarnos? Porque no nos va a contar un robot, no nos va a contar una aplicación de teléfono celular, una computadora, no, van a ser personas contando a personas. ¿Cuánta gente se va a necesitar? Porque vamos a ser seguramente más de 10, 11 millones de bolivianos. Casi vamos a ser 12 millones, es una locura. Vamos a necesitar aproximadamente 305,000 encuestadores voluntarios a nivel nacional. Al igual que en los otros procesos censales, esencialmente van a ser alumnos de los últimos 2 cursos de secundaria. Realmente es una tarea muy compleja y requiere que toda la sociedad civil se involucre. ¿Y de dónde salen esas 305,000 personas? En el anterior censo, con algo de memoria, estamos hablando de profesores, por ejemplo, que tienen algunas calificaciones, por ejemplo, que les demanda no solamente ese día, sino la preparación, la entrega de documentos, etcétera, demanda tiempo, demanda esmero para hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, algunos profesores, estudiantes, universitarios, algún tipo de incentivos también. ¿Cómo se organiza usted? Porque esto es realmente muy complejo. Claro que sí. En el anterior censo teníamos más o menos 216,000 empadronadores. En este momento estamos pensando algo más de 305,000. La organización de todo ese ejército de personas viene a través de un proceso de capacitación que ya se encuentra muy bien diseñado y cuenta con un material técnico de primera línea bajo los mejores estándares internacionales. Estamos en búsqueda de la realización de convenios con el Ministerio de Educación y posteriormente con el apoyo de municipios y otras instancias locales, poder contar con el apoyo de toda esta cantidad de personas, lo cual es un reto para todos. Y en este sentido, señalar que el censo debe ser asumido como un proyecto no del gobierno, sino de todos y cada uno de los bolivianos. Bueno, el mes de noviembre, ya empezando las lluvias, bueno, será algo de comodidad, digamos, en la ciudad de Sucre, ¿no? O el mismo municipio, o La Paz, o Santa Cruz, o Cochabamba, Tarija, Cercado, pero también hay poblaciones muy escondidas. Nuestro país es demasiado complejo. Para poner un ejemplo, Poroma en el departamento de Chuquisaca, o Caranavi en el departamento de La Paz, etcétera. Bueno, nuestro país es complejo. ¿Van a ser encuestadores locales? ¿Va a ir de otro municipio? ¿Van a trasladar gente? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se organiza? Cuéntanos un poquito. No, esencialmente debe ser un conjunto de encuestadores locales. Porque, por ejemplo, si usted va a encuestar a una población de la nación Toromoma en el norte de La Paz, no va a tener la más remota idea de cómo hablan, cuáles son sus características ni dónde se encuentran. Y si yo voy a Monteagudo, me va a pasar exactamente lo mismo. Definitivamente, sin lugar a dudas, tiene que ser gente del lugar. Y el trabajo que vamos a realizar a través de nuestra gran cantidad de profesionales expertos en capacitación se va a focalizar en ir desde arriba hasta el nivel más bajo, garantizando el contar con gente de cada lugar en específico,
que pueda realizar el mejor trabajo con un conocimiento específico de la región, porque definitivamente eso es lo más importante. El tema de lo complejo del área rural, y le preguntaba sobre el tema de, por ejemplo, empezando octubre, noviembre, la época de lluvias, crecida de ríos, para entrega de materiales electorales, por ejemplo, hay dificultades. En el área concentrada, cercado, le decía, seguramente, bueno, tardarán un poco, empezarán, no sé, muy temprano, terminarán muy tarde. A mí me tocó, por ejemplo, tipo 4 de la tarde, bueno, censarme en el anterior empadronamiento o en el anterior registro. En el área rural tardará un poco más, me imagino. Evidentemente, tal cual lo señala el Decreto Supremo 4546, el censo se va a realizar en un día en el área urbana, en las ciudades grandes, intermedias y medianas amanzanadas, y en 3 días en el área rural dispersa. Hay lugares realmente inimaginables, a los cuales solamente se llega por medios de transporte inverosímiles, que van más allá de motos, vehículos de 4 ruedas, 4x4, barcazas, botes, lanchas. Hay muchos lugares que cuentan las experiencias de que se llega solamente en caballo o a pie. Y estamos hablando de lugares tan remotos donde la población más cercana se encuentra a casi más de 100 kilómetros. Entonces, realmente la complejidad de poder llegar a esos lugares es muy grande, pero lo vamos a hacer. Seguro, seguro, seguro. Aquí hay una preocupación, le transmito, de parte de las autoridades. Ya hubo esta preocupación. Resulta que en Sucre vive mucha gente de Potosí, del norte de Potosí, del cono sur de Cochabamba, de las provincias del departamento de Chuquisaca. Viven aquí, demandan servicios, alcantarillado, estudios, infraestructura, pavimento y todo lo demás. Pero durante el censo hay campañas para volverse a Surduy, Amparaes, a Potosí, no sé, a otras poblaciones como Aiquile, digamos. Incluso los alcaldes disponen algún vehículo, camiones, buses, para que la gente vuelva, porque esto afecta a la representación política, por un lado, el tema de distribución de recursos económicos que afecta o beneficia, como se quiera entender, a algunos municipios. ¿Cómo tratar este tema? Porque si no tratamos este tema, la fotografía nos sale muy movida, ¿no? Y lo que se quiere es tener una fotografía más o menos exacta de dónde vivimos realmente los bolivianos, ¿no? Realmente soy consciente de esa realidad. Yo soy de una población muy pequeña de los Yungas, donde existe esa tradición de casi obligarnos a irnos a censar a nuestra población. Pero yo le pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si hablamos de una persona que vive en la ciudad de Sucre y que decide hacerse censar en Yamparaes, por decir algo? Claro. Cuando agarremos los datos finales de la tabulación del proceso censal de Sucre, vamos a encontrar que un distrito, por ejemplo, va a tener, en lugar de, por decir cualquier cifra, 70,000 habitantes, va a tener 20,000 habitantes. Entonces, ¿qué se va a hacer? El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud van a asignar ítems de educación e ítems de salud en función a los 20,000 habitantes, no a los 70,000 habitantes. Claro. Y con toda seguridad ese distrito posteriormente va a realizar movilizaciones sociales solicitando más ítems de educación y más ítems para salud. En este sentido, recurrimos a la conciencia ciudadana para hacerse censar donde realmente radican. ¿Por qué? Porque esta decisión va a influenciar en su vida habitual. En este contexto es que la boleta ha cambiado la pregunta principal. La pregunta principal era en el censo 2012, ¿dónde ha dormido la última noche? En el caso de la boleta para este año 2022, estamos cambiando la pregunta a ¿dónde reside usted habitualmente? Y esperamos que la respuesta sea la correcta, porque esta es la única manera que se podrán realizar políticas públicas
basadas en la evidencia de datos. Seguro. Las dinámicas son distintas, ¿no? Hace 50 años no incluirían una pregunta, por ejemplo, acceso a Internet. Antes se podía considerar un lujo, ahora es una absoluta necesidad. Mucha gente no puede vivir prácticamente sin esta herramienta, sin estos instrumentos tecnológicos. Entonces, ¿cuál será la variable en este censo que incluya una pregunta novedosa, una pregunta que le interese al planificador? Porque se hace un censo no para saber cuántos somos, ya está, somos 10 o somos 1000, ya está, sino procesos de planificación. Usted daba un ejemplo en el tema de educación. ¿Cuál será la pregunta innovadora en este censo? Utilizaremos definitivamente preguntas que traten de capturar de mejor manera las características de la vivienda y los avances en las tecnologías de información. Y adicionalmente trataremos... Perdón, un segundito, me permite, por favor, tengo una ministra. Claro, con mucho gusto. Es el licenciado Humberto Arandia, es el director nacional del Instituto Nacional de Estadística del INE, con una llamada urgente e importante. Le pido mis disculpas. Nos está atendiendo él de manera gentil. Ya lo tenemos, entonces. Sí, adelante, siga usted. Me hablaba sobre el tema de vivienda y cómo rebuscamos un poco el tema de planificación y respuestas para ello. Necesitamos contar con información de las características de viviendas sobre la base de la realidad actual. ¿Y qué habla la realidad actual? Que evidentemente en el 2012 no podríamos preguntar con un especial énfasis en tecnologías de la información y comunicación, pero hoy en día, en un entorno de pandemia donde la teleeducación, el teletrabajo se han vuelto parte de nuestro diario vivir, hoy en día nos estamos comunicando en este momento a través de un medio virtual, definitivamente es muy necesario poder contar con información acerca de lo que se denominan las TICs, tecnologías de información y comunicación, y el acceso a las mismas. Licenciado Arandia, la gente preguntaba sobre el tema, por ejemplo, de salud. Bueno, es muy importante el tema de salud, siempre lo fue, la posta sanitaria, la cercanía, cómo se traslada, pero con este tema de la violencia, seguramente, perdón, con este tema del virus, va a tomar una importancia, sí, eso, más relevante, ¿no? Sin lugar a dudas. Y evidentemente en la boleta censal vamos a tratar de capturar los aspectos más importantes que han sido reflejados en la pandemia que hemos vivido en el 2022. En la pandemia específicamente han cambiado gran parte de las variables demográficas existentes en nuestro país. Si bien se ha dado en algún momento un pico significativo de lo que es los fallecimientos y la mortalidad en nuestro país, a la fecha esa mortalidad, gracias a la campaña de vacunación, ha caído. Entonces todas estas variables tenemos que enfrentar para poder realizar las proyecciones de población de la mejor manera posible en el futuro. Licenciado, la última pregunta. Resulta que el alcalde de Sucre, que es presidente de todos los alcaldes de Bolivia, de la Federación de Asociaciones Municipales del país, sugería que se tire la pelota para más adelante, que se postergue llevar adelante el censo. ¿Escucharán ustedes este tipo de propuestas? Porque no es cualquier alcalde, es el presidente de todos los alcaldes de Bolivia. Evidentemente, así como tenemos esta sugerencia por parte de la FAM, también tenemos las sugerencias por parte de la Gobernación cruceña, del Gobierno Municipal del Alto, muchas de ellas coincidentes y muchas de ellas divergentes. Lo único que tenemos cierto a la fecha es que el Decreto Supremo 4546 establece que la fecha de realización del censo es el 16 de noviembre. Bueno, le agradezco mucho su gentileza, espero tenerlo en pantallas muy pronto.